es un tema que me tiene bastante preocupado por la incidencia que va a tener en las personas el aumento del boleto. Y vos sabés que encontré algo que decía este muchacho Montenegro. Eh, Él decía que está angustiado cuando vemos que lo que falta, pero sabemos que el cambio no llega de un día para el otro, que el tema del boleto era innecesario, el aumento es desmedido. Me entristece que se plantee una pelea entre trabajadores y un montón de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando uno ve que la paritaria es de un 40%, el aumento anual es de un 150%, no cierra los números. Participar es abrir los números. Hay mucho lobby con el tema del boleto en Mar del Plata. Y realmente me pareció una buena actitud del intendente Montenegro. Mm. Pero es de aquí que el gran error que yo estoy cometiendo en este momento es que todas estas declaraciones son de marzo del 2019. Sí, estaba pensando en eso, aunque no lo había visto, pero evidentemente sí Claro, hay que trasladarse en el tiempo para ver qué dicen en un momento y qué dicen en otro momento, ¿no? claro, él dice, debe ser el Consejo Deliberante el que trate el tema. Claro, sí. Hay muchos haciendo lobby por las empresas en lugar de defender los intereses de los malplatenses. Yo defiendo las empresas que generan trabajo, no las que generan costo. Hay que cuidar al marplatense que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar. Claro, todo esto fue marzo del 2019. Claro, 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 claro. Lo que pasa es que ahí hubo una negociación que obligó, digamos, a Montenegro, a definir la situación. Y la definió de la manera que él piensa que hay que definir, o sea, aumentando el boleto. Ahí no se, ahí se pisa con lo que dijo anteriormente, pero yo creo que realmente esa es la verdadera, digamos, cuestión ideológica de este hombre, ¿no? Es eso, no hay otra. Claro, eh, nosotros los rodenses tenemos que tener muy buena memoria para saber, por ejemplo, quién le dio la facultad, ¿no? Para hacer lo que hizo. La sesión de las facultades al intendente fueron de Alejandro Carrancino, Guillermo Volponi, Agustín Nemi y Nicolás Lauría, por Vamos Juntos, Vilma Maragiola, Cristina Coria, Ariel Martínez Bordaisco y Mariela Romero por la Unión Cívica Radical. Angélica González y Rosa González Lorena por Coalición Cívica, Mauricio Loria por la Agrupación Atlántica, Horacio Tacón y Pablo Amantero por Acción Marplatense. Todos estos personajes le dieron la posibilidad a Montenegro que hiciera lo que hizo. Los que no estuvieron de acuerdo y votaron en contra fueron Marcos Gutiérrez, Daniel Rodríguez, Verónica Lagos, Virginia Sibori, Marina Santoro, Roberto Páez, Víctor Malfitano, Roberto Gandolfi y Sol de la Torre. Todo por el Frente de Todos. Ariel Sano por el Frente Renovador y Mercedes Morro como tercera posición. Es decir, estas cosas tenemos que tenerlas nosotros registradas y guardadas para saber qué es lo que estos personajes nos van a decir de acá a un tiempo. Porque pasa siempre así. Le dicen, no, yo no estaba de acuerdo, pero tuve que votar, que tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro. Y me parece que realmente tenemos que tener memoria. Sí, sí. No, Acá, no. es decir, mandar el aumento del boleto que mandó Montenegro con la anuencia de estos concejales, realmente estamos Sí, hablando. sí, sí. Digamos que frente a una situación tan particular como la que estamos viviendo, y viendo también que tanto la provincia como la nación han congelado todos los precios de las tarifas. Entonces, estamos en un contrapeso demasiado evidente, digamos, en contra de esta medida que ha tomado el intendente, ¿no? No. Evidentemente. Y encima
con la escasez de recursos que tiene la gente hoy por hoy. pero por supuesto, Además, que no recibe aumento, que las paritarias están de alguna manera detenidas y bueno, y una serie de situaciones, además de agregado a todo ello, el problema pandémico que afecta a todos los bolsillos. claro, la gente ya no sabe cómo hacer para comer, porque realmente ese es el tema. Si hay gente que pobre no puede ni siquiera poner un plato de comida en la mesa, y tiene que recurrir a comedores, a hacer lo imposible para juntar el sustento diario. Este Y, señor se le ocurre alegremente aumentar el boleto a 40 y pico de mangos, cuando él, en plena campaña electoral del año pasado, decía que estaba totalmente en desacuerdo. claro, sí, sí. Bueno, Ni hablar de los estudios de costo, estudios entre comillas, que no ¿qué lo hacen estudio? nunca, sino que van agregándole una fórmula polinómica a lo que ya tenían antes, ¿no es cierto? Aumentándolo en porcentaje muy arbitrario, porque estos aumentos no tienen ningún sustento científico. Incluso se Claro, niegan absolutamente a ser revalidados, por ejemplo, por la universidad, por un estudio universitario, como pidió la concejal Virginia Sibore, que Sibori. dijo que, Sibori, claro, que dijo que, bueno, ¿por qué no se llama a la universidad y se pone sobre la mesa cuál es el verdadero costo del servicio de transporte, ¿no? Así que teniendo en cuenta todo eso, Claro, pero Julio, ahí yo creo que hay una falla inclusive de la universidad. ¿No hay un grupo de personas que en forma individual lo pueden hacer? Yo creo que habría que empezar a plantearse ese interrogante, ¿no? Es decir, porque si la universidad tiene, como sabemos, grandes valores, creo que en forma paralela, en forma social, ellos tendrían que empezar a ver cómo funciona el tema de los colectivos. Es decir, vos decís que máxime, un grupo de científicos que puede hacer, claro, además, sí, aparte de la universidad, un estudio, digamos, de costos y esas cosas. claro, ¿por qué no? Sí, A ver, sí, puede ser, ¿quién, puede ser. quién te va a decir que no? Es Claro. decir, en Mar del Plata tiene que haber personas de buena voluntad que digan, bueno, vamos a hacer un estudio en serio nosotros. Y para saber exactamente qué, porque si vamos a esperar que los concejales, los intendentes que pasaron por la ciudad de Mar del Plata pidan un estudio a la universidad, nunca va a llegar eso. No, no, evidentemente, no sé, pero también tiene su contra lo que vos planteás, porque ¿qué pasa? A ver, También desde el lado digamos, de Montenegro, de la Intendencia o sí, del gobierno municipal, pueden sí. armar un grupo de científicos que puedan decirte lo contrario a ese grupo de científicos. En cambio, el aval de la universidad en sí, como universidad, que creo que lo tiene, en parte lo tiene hecho. Lo que pasa es que no lo da publicidad porque lógicamente se lo tiene que recurrir un organismo institucional eh, como corresponde, ¿no es cierto? Tanto el ejecutivo como el deliberativo tendrían que decir, bueno, presenten ese estudio o, o amplíenlo de todas maneras, ¿no? Pero bueno, son discusiones que nos llevan siempre a la misma situación, o sea que A un callejón sin salida. claro, claro, claro. No, no, pero Julio, yo me refiero El a, obrero y el trabajador siguen pagando carísimo el transporte de colectivo. pero yo me refiero específicamente a gente de la universidad. Tiene que haber compañeros, gente, No, buena gente que diga, mira, seguramente yo que soy habrá. profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y esto, acá llegamos a esta conclusión. Sí, 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 No sí. puede no haber 8 o 9 compañeros, gente de buena voluntad. No digo compañeros, sino Sí, gente de buena va, voluntad. seguramente que los Tiene que hay, haber, seguramente. que lo tengan que hacer ellos y decirle, bueno, muchachos, ¿por qué no lo hacen? Sí, sí. Para saber exactamente. Porque hay otro tema que
nunca más se volvió a dar a conocer qué es lo que pasaba. ¿Vos te acordás hace un año y medio, cuando se descubrió que había como 300 y pico de choferes que no trabajaban y claro, prestaban nombre, para que eso, que aumentar claro, el ¿vos costo de los costos, servicio. ¿te acordás? Sí, 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 de acuerdo. No, y han inventado cualquier cantidad de cosas, te digo, ¿eh? Como el tema de las gomas, de las cubiertas, el costo de las cubiertas. Después en una época era el pasajero kilómetros, Sí, que nunca aumentaban, digamos, sobrefacturaban en una palabra la claro, cantidad de pasajeros para co- justificar, digamos, el costo, ¿no es cierto? O lo seguro. disminuían de acuerdo al criterio del momento. Y siempre de los empresarios, no la municipalidad. La municipalidad siempre aceptó lo que dijeron los empresarios. Estoy hablando de esta y de las anteriores. Sí, claro, sin duda. No Sí, estoy sí, no salvando a es la nadie, primera. no estoy salvando a nadie en particular porque No, esto no, se viene dando desde hace muchísimo tiempo. seguro. Bueno, se cuenta, las malas lenguas dicen que hubo un concejal en una época que tenía un auto muy importante, pero muy importante, que no lo podía sacar. Lo tuvo guardado en el garaje muchos años porque le iban a decir, ah, vos firmaste el tema del boleto, ¿no? Claro, esa es la historia que se cuenta también. Claro, Bueno, hubo concejales detenidos en ese que fueron momento. presos, sí señor, fueron Sí, presos. detenidos, presos por haber aceptado un cheque como Sí, coima, digamos, como coña, se demostró eso. sí, No hay sí. duda. Así que bueno, Claro, pero pero volviendo al tema, yo creo que tiene que haber gente de buena voluntad, de buena leche, por así decirlo, que estando en la universidad pueden hacer un tema del costo, ¿no? Es decir, y hay que ver qué sí, sí. pasó con esos 340 choferes que fueron procesados los dueños el dueño de la Sí, línea de colectivo, que nunca más se habló de eso, no, 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 seguro, seguro. ¿no? Eran muchos millones de mangos que, No, y además se han convertido, lo que vos decís, se ha convertido en un monopolio, porque hoy en claro, día hay una empresa que prácticamente el, abarca el 70, el 80% es la dueña de todo. de todo el servicio. Entonces, Seguro, eh, ¿cómo es? No, pero nosotros tenemos que empezar a hacer una campaña para que, a ver, diga, muchachos, ustedes quién puede hacer esto. Para saber, así sí, sí, vamos sí, a saber exactamente qué es lo que pasó, ¿no? claro. Pero bueno, pasamos a otra cosa. Che, ¿es cierto que se inauguró en Mar del Plata un nuevo hospital modular? Sí, es cierto, sí. Mirá Sí, no, vos. sí, incluso hoy creo que hoy se inauguró justamente. Sí, Hoy vino el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y creo que el viceministro de Salud de la provincia también. Y sí, en su momento habló por teleconferencia el presidente Alberto Fernández y creo que el gobernador también con el intendente local. Y bueno, pusieron en funcionamiento una importante herramienta, digamos, para combatir este virus, ¿no? Eh, sí, una cosa que se hizo en muy poco tiempo y que ya está en actividad y ya está ocupándose y con un sistema bastante avanzado en todo sentido, ¿no? No solamente son camas, sino que son camas con toda la parafernalia, digamos, tecnológica que en este momento necesita para combatir la pandemia. sí. Acá estoy leyendo que dicen un módulo de 24 camas de terapia intensiva con respiradores. Sí, con respirador. Un módulo intermedio de camas críticas con oxígeno. Claro.
y un módulo de camas comunes. Sí, 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 es muy, muy importante. Es Además de fantástico. haber, perdóname, además de No, haber puesto en funcionamiento el, el hospital, el gran hospital en La Matanza. ese es otro, claro, ese es el otro. Eso, Ahora, eso aparte son palabras mayores. Yo el otro día estaba mirando, lástima que no lo guardé, el Favaloro, para no solamente lo de Favaloro, sino cuando la Vidal, señora Vidal, decía que ella no iba a inaugurar hospitales. claro. Pero ¿sabes ¿No? lo que estaban Lo diciendo decía hoy? como Sí, diciendo, no, fíjense que yo estoy haciendo de francas, no vamos a inaugurar hospitales, como que no claro, lo necesitamos, digamos, ¿no? claro, Julio, pero porque siempre volvemos a lo mismo, porque esa élite tiene medicina prepaga Sí, y ellos no usan los hospitales, sí, pero ojo que ¿me entiendes? también la medicina privada hoy en día tiene que Ay, estar claro, preparada bueno, para bueno, aguantar lógico. semejante, Pero ellos no imaginaban la pandemia, ¿viste? Y sí, claro. escúchame, ellos no imaginaban la Claro, en pandemia. situaciones normales, bárbaro. Yo voy a la clínica, ¿Qué me me hago importa? atender, Claro. no hay problema. Tengo OSDE, tengo cualquier Lo que otra sea. prueba, lo que fuera, ¿no? Claro, a ellos no les interesaba. ¿Qué vamos a abrir hospitales? Vamos a abrir plata. Y los negros, bueno, los negros vayan a la salita, le dieron una inyección y que se vayan a la casa. Ahí está el Sí, tema. Pero, sí, eh, no, pero hoy estaba también leyendo que decía, Alberto inauguró el hospital René Favaloro de La Matanza, bla, 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 pero es un hospital que se inauguró en el 2015. claro, el edificio lo inauguró Cristina en el 2015. Claro, no, El no, pero edificio, te decían eso. sí, sí, Le bajaban el precio, ¿me entendés? claro. A la inauguración. Al costo, sí, sí. Claro, y No, si no, pero eso lo fue, que pasa es que pero lo saben, ellos lo saben. Cualquier periodista más o menos avezado sabe que fue así. Se inauguró el edificio, después durante 4 años no se tocó, no se se hizo dejó nada, ahí arrumbado el edificio y bueno, ahora con la gestión nueva se puso se todo equipó. el equipamiento al día y lo más avanzado y hoy se inaugura. Esa es la verdad. Claro, pero ya los titulares eran eso. Esto fue Claro, inaugurado en el 2015, como sí, diciendo, esto nada, esto es una mentira, déjense jorobar. Si ya lo inaugurado, ¿cuántas veces lo van a inaugurar el hospital? Claro, el claro, claro. equipamiento, Sí, no sí, sí. tenía el equipamiento. Y por supuesto la señora Vidal tampoco le puso una sola cama, porque ella lo No, no, decía, nada, nada. no No, le interesaba. bueno, Pero por eso, eh, hay también que no nos enteramos que murió una enfermera del IGA sí. de Cámara del Plata. Realmente son esas Sí, cosas que a uno le pega. es muy lamentable porque le han dado de De alta, baja, ¿no? de alta, perdón, Sí, de alta del coronavirus y no sé qué ha pasado que a los pocos días se falleció, ¿no? Y una persona joven, no sí, estamos 42 años. hablando, claro, no estamos hablando de una persona mayor. Sí, Así que bueno, realmente. habría que ver Claro, pero qué es lo que realmente pasó, ¿no? esas son las personas que están en la línea de fuego, ¿no? Y Y después sí, tenés que escuchar a algunos personajes que dicen que a ellos no les importa el encierro, que no se quieren sí. quedar en la casa, que no. Bueno, Feynman decía que a él nadie lo iba a dejar encerrado y le importaba Sí. tres cosas horribles que decía porque Alberto no le iba. Claro, yo le Bien, pregunté, bien que se le frunció el que te dije cuando en algún momento estuvo amenazado por un contagio que había alrededor de su familia o de sus amigos, no sé cómo fue. sí, sí, claro, bueno, se lo dijo la infectóloga esa que fue fantástica, ¿no? La infectóloga, no me acuerdo el nombre, Sí, sí, que hablaba y le decía, Feynman le dice, ahora son unos cagones, claro,
Ahora Claro. saben lo que es. No quise Claro. decir una palabra así, pero... No, sí, pero Sí. se lo dijo ella, no lo dije yo. Claro, Claro. pero y tanto él como el otro Viale quieren volver para atrás, hablan los muchachos. Ahora están queriendo hacer responsable a Alberto Porque de por las la muertes. liberalidad de la Claro, liberalidad de la... se la pasaron del 20 de marzo hasta la semana pasada que abrieran todo. que abrieran todo, que esto era una mentira, eran todos Bolsonaros de la Argentina. Sí, Que sí, era una sí. gripecina, que nada, que la economía. Y cuando hablan de economía, viste la maldad que tienen estos personajes, ¿no? Ellos te hablan de la economía, pero desde el encierro. Está quebrada la Argentina porque está todo. No te hablan de la pandemia, Sí, te hablan sí, de la economía del gobierno. claro. Realmente llega un momento que vos decís, estos tipos están muy locos, son muy mala leche, son tipos jodidos. ¿Qué es lo que te quieren mostrar? Y yo creo que es una falta total de patriotismo en última instancia, porque yo no le pido ni que aplaudan al gobierno, ni que aplaudan No, claro. las medidas. Simplemente yo creo que con acompañar, yo veo los titulares de los diarios, ¿no? Y cada vez que se traba el tema de la negociación con la deuda, cada vez que Sí, se traba, que dicen, no, pero nos tenés que dar $2 más, $3 más, no sé cómo es eso, sí, sí, ni voy a hablar sí. del tema, pero se ponen como Sí, contentos de que hayan rechazado los términos de la sí, Argentina, se ponen del otro lado. claro, es como, bueno, En vez de, digamos, decir, bueno, vamos a ayudar, vamos a ver cómo podemos hacer para salir, porque en última instancia, claro, no les interesa, no les no, interesa, pero porque no hay patriotismo, porque piensan nada más que en sus negocios, en quedar y, bien, creo, en quedar y, bien con, y quedar ¿no? bien, sí, porque la mayoría están vinculados con esas Claro, empresas que a su vez son las acreedoras de claro, la Argentina. exacto, claro. Imagínate, Clarín tiene dinero puesto en la deuda externa, 1.000 y pico de millones, no me acuerdo cuánto es. Sí, sí, sí. Vos imaginate que si uno de ellos dice que está bien lo que está haciendo el gobierno, lo echan al otro día. Tienen Sí, que sí. sostener y mantener. Hoy me enteré que hay una chica ahí en el Canal 13 que le echaron a patadas Ajá. porque también no sé qué comentario hizo en contra de Clarín, dijo Clarín no sé qué cosa y ya no está más. Digamos, los defensores de la libertad de prensa, Claro, es maravilloso son. los Ellos grandes son, defensores de la libertad de prensa, ellos claro. son maravillosos. Sí, sí, sí. Y te digo más, te quiero comentar algo, Julio. Vos sabés que tengo una dirección acá y una empresa que se llama MNMS Holding con sede en las Islas Caimán, Ajá, ¿sí? sí, Y sí. otra empresa que se llama Barton Corp, una tiene el 70%, el otro tiene el 30%, que tiene el domicilio legal en las Islas Caimán. A ver, a ver si te imaginas de quién es esta empresa. No sé, si me pongo qué sé yo, te puedo decir cualquier nombre de que se me ocurre. Y Sí, a Duhovne, ver, Caputo, Macri, no, 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 Aranguren. te la voy a hacer corta. El Sí. diario de la Nación, Mira, está bien. Podría haber dicho, sí, sí, lo cualquiera de mismo, esos. Sí, lo mismo. es lo mismo, claro. Tienen el holding que armaron, es
El holding, el 70% lo tiene La Nación y el 30% el Barton Corp, el 30% de la familia Zaguier. Y el domicilio está en las Islas Caimán. Bueno. Es maravilloso. Está bien. Bueno, vos sos muy criticón de esa gente pobre que tiene que defender sus ahorros. Claro, pero claro, ¿cómo haces vos para hacerle entender? No hacerle entender, ya no podés esperar nada, de estos tipos no podés esperar nada. Es decir, y tengo entendido también que La Nación, con esta empresa en las Islas Caimán, tiene diseminado por los Estados Unidos 11 diarios más. Imagínate el lobby que hacen estos muchachos, ¿no? Claro, seguro. Bueno, nos tenemos que ir al primer corte de la noche, dale, ya volvemos, bueno, quédate ahí, muy bien, ya volvemos. Fandango de la trifulca, puños y mejillas, y nada más pone la otra voz, que yo me voy al viento, el condimento lo pone el diablo, el bife lo doy yo. Abajo las fibras del chifla Goliat, mira que aunque tú pienses que te quedas acá afuera, no mandan más. Si van a cobrar, hágalo pan, vamos al filo y al salto, el cielo no es tan alto, el cielo por asalto, al filo y al salto, van fuego y está Julio Mejía y nada más. La vida bajo el poncho y esta rosca que viene desde lejos, que cada perro se lava su pija, porque el gato se chupa el dedo, van a cobrar, hágalo par, hágalo par, hágalo par, hágalo par. Yo soy muerto desde el día en que este barrio nací. Que nací el pontón con mucho clavo allí. Para el pobre y la troya, la hembra y la cebolla. Son para él, son para él. Que dirá el pasquín, pelele y maricote, la minujín que te inclinó. Que diga Pintín del perro mordedor, dirá miau miau, tonta y techón. Tango de trifulca, muerto sí, pero manso nunca. Fandango de trifulca, muerto sí, pero manso nunca. Fandango de trifulca, muerto sí, pero manso nunca. Por asalto, al filo y el salto, cuando van fuego y espa, Julio Mejía y nada más. De vuelta nuevamente, con De Esto No Se Habla. Le damos la bienvenida a Lucía, al equipo, y hoy vamos a presentar a un nuevo invitado. En este caso se trata de Sebastián Falacara. Sebastián Falacara, bueno, no necesita, digamos, presentaciones para Lucía, por ejemplo, que pertenece a la misma agrupación. Él es el referente de Irrompibles, una agrupación de radicales que están en el frente de todos, cuyo referente nacional es Santoro. Además, hoy en día es
parte funcionario del PAMI local, al cual le queremos preguntar varias cosas, entre ellas que nos comente la conferencia de prensa que va a tener con el doctor Fernández Pastor. Él nos va a explicar quién es, yo lo conocemos, pero que nos explique bien quién es, y bueno, y también hablar un poco del nuevo funcionamiento del PAMI y algunas cosas más que le queremos sacar el jugo a Sebastián. Así que, Sebastián, bienvenido al programa y bueno, te queremos presentar a la audiencia, que te presentes, mejor dicho, a la audiencia. Gracias por la invitación. La conexión mía no es muy buena, no sepan disculpar. Bien. Bueno, sí, el viernes a las 18 horas vamos a disfrutar de una charla del compañero Miguel Ángel Fernández Pastor acerca del ingreso básico universal, ¿bien? Que va a brindarnos y que se va a transmitir a través del canal de YouTube de Irrompibles, ¿bien? La organizamos con otras agrupaciones de acá de Mar del Plata, con los compañeros de Abrazo Ciudadano y con los compañeros de Empoderados. Y bueno, básicamente él nos va a mostrar, a contar mejor su perspectiva acerca de las características de esta herramienta ciudadana que el gobierno pareciera va a tratar de poner en marcha, bien, por lo que está trascendiendo, ¿no? Es decir, no es por abundar en temas que me exceden y que exceden el límite de esta nota seguramente, pero bueno, hay todo un universo sobre la renta básica universal o el ingreso básico universal, que tiene distintas aristas, ¿no? Acá, por lo que parece, se va a implementar en un primer paso, pero bueno, veremos qué puede hacer el gobierno, por supuesto, porque esto no es más ni menos que una política redistributiva, y para redistribuir hay que primero tocar intereses, ¿no? Generar los ingresos de esa distribución, y eso, por supuesto, es lo que genera siempre la polémica, que después es remañida en distintos medios o distintos sectores de la propaganda del poder que tratan de desvirtuar a veces las medidas del gobierno para descalificarlas. Pero bueno, veremos qué nos dice, no quiero adelantar nada, el compañero Fernández Pastor, que es un compañero muy formado y que va a abundar sobre estos temas de mejor manera que yo, por supuesto. Seba, una pregunta para poner blanco sobre negro. ¿A qué se refieren cuando hablan de la renta sobre casi 9 millones de personas, más o menos, verdad? Sí, el tema, bueno, eso es más o menos lo que intenté de esbozar anteriormente. El ingreso básico universal, digamos, si lo vamos a tomar como utopía posible, como dice el título de la conferencia, es un ingreso para todos los ciudadanos y ciudadanas, por el hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, digamos. De estar vivos. Exacto, de haber nacido o de vivir en nuestra tierra, ¿no? Incluso no importando si tiene otros ingresos, ¿bien? Incluso no importando si es multimillonario, ¿bien? Porque es un ingreso que se transfiere directamente a todas las personas, ¿bien? Que lo asegura el Estado a través de una recaudación, ¿bien? Por supuesto, por eso digo, se tocan intereses, es decir, se graban algunas fortunas, algunos ingresos, para redistribuirlos entre toda la población. Eso es lo que la teoría nos manda, digamos, según lo que se tiene como concepto en otros países del mundo de esta renta básica universal. No sé si es exactamente lo que vamos a poder implementar acá, porque decirlo es facilísimo. Después no, claro, hay que hacerlo.
¿Bien? Sí, Entonces, yo te preguntaba cuál era la idea general, ¿no? Después se verá. el tema no es fácil. La teoría es una cosa, la práctica es muy distinta y los intereses que se tocan son muy poderosos. Por lo tanto, digamos, el ideal es una utopía, digamos, que nos va haciendo generar, dar pasos hacia adelante en pos de esa utopía y daremos todos los pasos posibles para llegar primero, por supuesto, a los más vulnerables, ¿no? Que son los que primero necesitan garantizar su subsistencia, digamos, ¿bien? Pero el concepto, lo que yo traté de decir es el concepto original de la terminología, lo que digamos, se entiende en otros lados por este ingreso de esta renta básica universal. La política que después el gobierno pueda dar es la mejor política posible, teniendo en cuenta las circunstancias fiscales, la pandemia sin virus de los últimos 4 años y la pandemia con virus que nos está azotando hoy. Entonces, digamos, lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿bien? Entonces trataremos de ir seguramente hacia el lugar que mejor satisfaga los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Hablemos un poquito de la realidad local y contanos un poco de Irrompible. Nosotros tenemos una compañera que está con nosotros en el equipo, que es Lucía Martín, que es compañera también de Irrompibles, pero queremos saber por tu boca cómo empezó la idea, si esto es a nivel nacional, provincial o local simplemente, y cómo se están, qué actividades están desarrollando. Bueno, Irrompibles es una agrupación que está a nivel nacional, no estamos en todas partes, es una agrupación en desarrollo, en formación. Es, digamos, para circunscribirlo en términos que se entiendan, es la agrupación que tiene como referente nacional a Leandro Santoro, para clarificarlo en términos, no queremos, digamos, personalizar, pero bueno, para poner un contexto. Muchos de los integrantes, como Leandro, como la querida compañera Lucía, como yo, venimos del radicalismo, del alfonsinismo más que nada, pero no es una agrupación que digamos, de radicales, es una agrupación de compañeros del campo nacional y popular, que provenimos de distintas vertientes partidarias históricas, pero que hoy nos encontramos en esta agrupación que integra el Frente de Todos, que tiene como referencias nacionales supremas, digamos, a la larga a Alberto y a Cristina, y que, bueno, intentamos aportar de nuestro lugar, nuestra mirada singular, que por supuesto no es ni pretende ser la verdad, sino una mirada que pueda sumar al conjunto, ¿no? Al conjunto del frente, que lo entendemos como necesariamente plural y necesariamente diverso y enriquecer desde nuestro lugar. A nivel marplatense estamos tratando de, en este momento, de adaptarnos a las circunstancias que obviamente a todos nos conmueven, y es por eso que estamos con actividades restringidas, pero bueno, tratando de colaborar fuerte con los compañeros y compañeras del territorio en los distintos merenderos y comedores que la organización participa, y bueno, ayudar a los vecinos y vecinas de los barrios que lo están necesitando en este momento, y bueno, tratando de desarrollar algunas otras actividades que en este momento no se pueden plasmar tan claramente porque la pandemia no lo permite. En breve vamos a tener una casa local, pero bueno, nos va a quedar la inauguración para más adelante, seguramente. Ah, bien, bueno, se están posicionando en el territorio, me parece fantástico. Una pregunta que es de cajón y siempre se la hacemos a los compañeros de Irrompibles. Es decir, nosotros como peronistas, por así decirlo, nos llama mucho la atención el tema desde las dos partes del radicalismo, ¿no? Es decir, la parte de Irrompibles y la parte de Cornejo, por ejemplo, o de Morales.
¿Qué les pasó a esos muchachos? No, pero a ver, primero, vuelvo sobre el tópico anterior. Nosotros como agrupación, Leandro siempre lo dice, él esencialmente hoy no se define como radical. Nosotros, insisto, venimos del radicalismo, yo milité muchos años ahí, pero es una cuestión, digamos, que bueno, que vamos por otro camino ahora, digamos, no estamos dentro del partido, ¿no? Es como el peronismo y el PJ. El PJ Claro, es el partido, el peronismo es el movimiento, la concepción, en ese caso hay una identidad, o básicamente la hay, y en nuestro caso no, para nada. Pero, ¿qué les pasó a esos muchachos? No les pasó nada, siempre fueron igual, ¿bien? Desgraciadamente, si ustedes lo escuchan a Leandro, lo va a decir con mayor felicidad que yo. El radicalismo, a través de los tiempos, empezó esto con la irrupción en el escenario político argentino del peronismo, se fue tiñendo de a poco de muchos matices de actores que no eran necesariamente del campo nacional y popular. De hecho, el radicalismo en los 30 ya tuvo una partición importante entre los que incluso fueron hasta, digamos, gobernaron en la década infame, digamos, ya en la época de Irigoyen, personalistas y antipersonalistas, ¿no? Bueno, después las disquisiciones siguieron a lo largo de la historia, pero para hacerla corta, el alfonsinismo como movimiento histórico o como hecho disruptivo en la historia política de la República Argentina fue un hecho que llevó al radicalismo a pertenecer a la Internacional Socialista, ¿bien? Sí, a posicionarse en un lugar de centro-izquierda. El radicalismo, o por lo menos el alfonsinismo en los 90, también estuvo en contra, digamos, de lo que fueron las políticas neoliberales llevadas a cabo por Menem. Pero después, cuando el radicalismo que tenía el poder y los sectores que no estaban afines al alfonsinismo, cuando gobernaron con De la Rúa, bueno, demostraron quiénes fueron. Y después, cuando estuvo, digamos, que hubo que decidir en este país si se estaba, en definitiva, como última instancia, si se estaba al lado del pueblo o del antipueblo, algunos decidimos, más allá de nuestras tradiciones y algunos valores de prejuicio que siempre existen de todas partes, decidimos unirnos a nuestros hermanos de clase y militar con ellos. En cambio, otros siguieron por el camino que se ha venido transitando. Morales no se hizo conservador ahora, ya lo era, ¿bien? Lo que pasa es que el alfonsinismo, digamos, mejor dicho, perdón, el radicalismo cuando Alfonsín dejó de tener peso interno, directamente se desbandó directamente para el conservadurismo, que era un ala muy fuerte dentro del radicalismo, y que Alfonsín había desviado, pero cuando él ya no estuvo o no pudo controlar los designios políticos del partido, el resto, o la mayoría, no todos, claro, pero de los gobernadores, de los referentes provinciales, sobre todo, mostraron su costado más oscuro, ¿no? Cornejo y Morales son negri, por favor. Ahí están. Claro, siempre hablamos con Lucía que a mí yo tengo la imagen cuando fue la votación en Entre Ríos, esos chicos que lloraban porque hacían la alianza con el PRO, ¿no? Es decir, realmente me emocionó mucho porque vi que había otro radicalismo. Esos chicos lloraban porque habían hecho semejante barbaridad, ¿no? Del radicalismo. Con Lucía siempre lo conversamos. Sí, sí. Fue terrible, ¿no? Es decir, para gente del radicalismo, ¿cómo se habrá sentido? Por eso siempre que podemos preguntamos cómo fue esto. Contame, y el tema del PAMI, ¿cómo está funcionando ahora? El PAMI está funcionando, digamos, nunca dejó de funcionar, salvo por desinfección un día, digamos, está funcionando de manera restringida, por supuesto, porque bueno, la realidad de la pandemia exige una responsabilidad mayor y mayúscula en estos momentos.
se está tramitando mucho por vía telefónica o por vía online, y bueno, tratamos de cubrir las emergencias y las cuestiones más urgentes de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las restricciones de funcionamiento, de personal, muchos trabajadores obviamente son grupo de riesgo, o están, digamos, dentro de las normativas para no presentarse a trabajar como cualquier otro trabajo, ¿no? Más allá de que es una actividad esencial. Y bueno, tratando de hacer y de poner todo el fuego en esa tarea para tratar de que los afiliados estén bien atendidos, siempre entendiendo el contexto dual, ¿no? Digamos, de dónde venimos y lo que estamos atravesando ahora. Pero bueno, ahí con Fernando Mogni y los demás compañeros que estamos en la gestión, le estamos poniendo lo mejor de nosotros para que esto salga adelante, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, todos los días. Está bien. Lucía, te veo muy callada, no sé por qué. Y bueno, está acá el jefe 2. Vos sos el jefe 1, ahora tenemos el 2. No, para mí es un gustazo que Sebastián esté en el programa, porque bueno, así como Leandro es nuestro referente nacional, a Sebastián lo consideramos un compañero referente local. Entonces, personalmente, desde lo político aprendo mucho con él. Yo sé, Sebastián, que han estado también recorriendo mucho los barrios con PAMI. Por ahí es bueno que eso lo comentes, más allá de lo que significa la tarea concreta que el PAMI hace para todos los trámites, todo el tema de vacunación y demás. Sé que han hecho una recorrida importante y que la siguen haciendo por todos los barrios. Sí, es correcto, Lucy. Fuimos, digamos, no tendría ahora el listado porque afortunadamente fueron muchos los lugares a los que hemos, sociedades de fomento, algunos centros de jubilados sin, digamos, que nos prestaron las instalaciones, y alguna otra institución que fuimos a llevar la vacunación o la atención de PAMI a puntos alejados de donde habitualmente tenemos, digamos, agencias o bocas de atención, ¿bien? Hemos ido, por ejemplo, para tirar 3 o 4 lugares bien distantes, hemos ido a Acantilados, a Parque Camet, a Estación Camet, a Gloria de la Peregrina, entre otros lugares, pero hemos tratado de focalizar la atención en esos lugares para evitar que los afiliados y afiliadas tengan que desplazarse hacia lugares donde habitualmente atiende PAMI, ¿no? Y también para acercarle la vacunación. Desgraciadamente, estos lugares no suelen estar tan munidos de farmacias que puedan vacunar a los afiliados, así que bueno, es como dice Lucía, que es muy correcto. Estamos tratando de hacer dentro de lo posible, ¿no? Se entiende que en este momento eso no es fácil, pero tratando de acercar el PAMI lo más posible a los afiliados, tanto de Mar del Plata como de otras localidades, ¿no? Porque nosotros acá tenemos una responsabilidad regional, ¿bien? Pero bueno, yo les estaba hablando en ese momento de Mar del Plata. Una pregunta, Sebastián, ¿cuáles eran las necesidades básicas que hay? Así que ustedes vieron la más urgente que tiene la población de Mar del Plata o de la zona. ¿Se escucha más o menos ahora? Sí, se escucha bien, sí. Bueno, desde el PAMI, inicialmente, bueno, decía, en la etapa más, la etapa inicial de la pandemia, donde más restricciones hubo, bueno, se complejizó el acceso a la salud y tratamos de darle cobertura a los casos más urgentes, ¿no? Y en general, bueno, eso y la vacunación en el inicio fue lo más, digamos, lo que más angustiaba. Posteriormente se fue regularizando un poco el acceso a la salud de los afiliados y afiliadas, y bueno,
en principio se normalizó la cuestión. Pero más allá de PAMI, digamos, para hablar de los barrios más vulnerables, que también atraviesan a los adultos mayores, que son la mayoría de los afiliados nuestros, aunque no todos lo son las necesidades alimentarias, ¿no? Por eso hablaba hoy originalmente de lo que hacíamos en nuestra organización, digamos, que ahí medio, digamos, como que hablo desde dos lugares distintos, ¿no? Que claro, es tratar de asistir y de ayudar a los vecinos y vecinas en esa cuestión, ¿no? Porque indudablemente la pandemia nos lleva a una situación de problemática económica severa sobre la problemática económica severa que ya veníamos atravesando después de 4 años de neoliberalismo, ¿no? Entonces, eso agudizó los problemas preexistentes de trabajo y de ingreso. Por eso el IFE, que digamos en definitiva es una política de contención social y de redistribución, ayudó a contener esa necesidad creciente, ¿no? Por supuesto que es un paliativo, ¿no? Ya se están anunciando medidas post-pandemia que van a tratar de generar una solución de carácter continuo. Pero bueno, la necesidad en un principio fue muy complejo, no porque ahora fuera fácil, no lo es, pero en un principio fue muy complejo, pero afortunadamente tener un Estado presente como nosotros hoy tenemos ayudó sin lugar a dudas a generar una red de contención social que alivianó la pesada carga que estamos atravesando todos los argentinos, ¿no? Y desgraciadamente siempre los sectores más vulnerables son los que la pasan peor, digamos, claro. Es la constante, ¿no? Sí. Sin duda. Sé que no va a ser la última charla que vamos a tener, porque vamos a tratar de exprimirte varias veces durante esta pandemia que tenemos, porque siempre va a haber motivo de llamarte y bueno, que nos informe de las actividades tanto de Irrompibles como del PAMI. Así que bueno, te despedimos y gracias por toda la información que nos has dado y que les vaya muy bien en la charla del viernes. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Bueno, gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Nos vemos, Lucy. Nos vemos. Chao. Chao, compañeros, estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, pasó por De Esto No Se Habla Sebastián Falacara, referente del PAMI y referente de Irrompibles, que fue interesante la charla, ya que el viernes vamos a tener más en claro qué es esto de la renta universal, ¿no? Es decir, habría que escucharlo a este señor para saber exactamente qué es lo que podemos llegar a hacer. Ya volvemos al tercer bloque de Esto No Se Habla, en el 88.7 en Radio de la Azotea. E não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração.
ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. Que é o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita. Volvimos a De Esto No Se Habla al 88.7 en Radio La Azotea. Lucía, ¿qué trajiste para deleitarnos con tu sapiencia culturosa? Volvimos a la culturosa, habíamos quedado en la cultural. Bueno, traje un hecho, quería comentar un hecho que si bien es político, también es cultural, porque ya sabemos que están muy juntos y ya sabemos que la batalla que debemos librar dentro de la política es una batalla cultural. Y por supuesto un poema, un pequeño poema alegórico al tema. El tema que quería comentarles era un tema remanido, pero no por eso debemos olvidarlo, muy tremendo, que fue el día de ayer, se conmemoraron 44 años de la noche de los bastones largos. Y me interesaba traer ese tema en las actuales circunstancias, no solamente porque la memoria es una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, aunque muchos la quieran negar, sino y fundamentalmente porque la mitad de nuestra sociedad, lamentablemente, permanentemente cree, ¿vieron esa frase remanida de tenemos un país tan rico y estamos empobrecidos? ¿Por qué? Y enseguida el problema que surgen son los políticos, que según esa mitad, la mayoría o muchos de ellos son corruptos, y por supuesto los pobres, los planeros, esos negros de M, a los que bancamos entre todos. La otra mitad del país, entre los que me cuento,
creemos que realmente los problemas más graves que tiene nuestro país es la oligarquía que sistemáticamente propicia golpes de Estado, los golpes en sí mismos, y esa oligarquía que a veces no con golpes de Estado, a través de las urnas, como nos pasó con el amigo Macri, terminan amigo ganando. Tuyo. Perdón, amigo tuyo será. Terminan ganando elecciones de una manera espuria. Entonces, por eso me parece importante recordar cuáles son los hechos que de verdad marcaron y arruinaron nuestra historia. Por ejemplo, uno de los hechos es la famosa Noche de los Bastones Largos, que se produjo un 29 de julio de 1966. Ese nefasto día devino en el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano, nombre contradictorio si los hay, de la Policía Federal Argentina, de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires que estaban ocupadas por estudiantes, profesores y graduados en oposición a la decisión del entonces gobierno de facto de intervenir las universidades y anular el régimen del gobierno depuesto. Un mes antes, el 28 de junio de 1966, el teniente coronel Juan Carlos Onganía había derrocado al gobierno de Arturo Illia, dando inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Ahí hago un pequeño paréntesis porque, bueno, por supuesto, como mi formación radical hace que yo, Arturo Illia, sea un tipo al que le tengo mucho respeto, pese a que considero que, digamos, asumió en situaciones muy irregular, si bien asumió democráticamente porque fue por el voto, estaba proscripto el peronismo, con lo cual le quita, digamos, algún mérito a su gobierno. Pero fue, como sabemos, un humilde médico que así volvió y así terminó sus días como un humilde médico, pero un tipo con muchas agallas que intentó generar la ley de medicamentos, que acompañó la reforma universitaria, o sea, un tipo bastante de avanzada o precursor para lo que era el año 1966. Pues a este señor lo derrocaron una vez más un gobierno militar, y ese gobierno militar toma la decisión de ingresar a las universidades. En ese momento las universidades estaban organizadas de acuerdo a los principios de la reforma universitaria, que establecía la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras. La Policía Federal tenía órdenes de reprimir. El nombre de la Noche de los Bastones Largos, como bien sabemos, proviene de unos contundentes bastones usados por la fuerza represiva para golpear salvajemente a las autoridades universitarias, a los docentes, estudiantes y graduados. Se habían puesto en una doble fila y mientras los hacían salir, les iban pegando patadas, les iban pegando bastonazos a toda esa gente. Esa noche fueron detenidas 400 personas y destruidas bibliotecas y laboratorios. Retroceso para el país, como siempre. En los meses siguientes, cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. En total, emigraron 301 docentes, de los cuales 215 eran científicos. 166 se insertaron en universidades latinoamericanas, especialmente Chile y Venezuela. 94 se fueron a Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, y los restantes desarrollaron su actividad en Europa. Se desmantelaron en ese momento, suena conocido esto, ¿no? Nos pasó hace poco, programas enteros de ciencia, como el programa Clementina, que era la primer computadora de América Latina, el Instituto de Cálculo, donde era operada dicha computadora, y también el Instituto de Radiación Cósmica. Con la intervención del gobierno militar de facto, se aplicó una estricta censura a los contenidos de enseñanza
y se desmanteló un proyecto reformista de universidad científica de excelencia. En fin, vamos a tener esa mitad que piensa que la culpa es de los políticos y de los pobres, va a tener que empezar a aprender un poquito más de historia y a saber que estos golpes de Estado son producto de los militares y de la oligarquía. A modo de reparación histórica, podemos comentar que en el 2004, o casualidad, en gobiernos de Cristina y de Néstor, en 2004 el director de cine Tristán Bauer estrenó una película con el título La noche de los bastones largos, el futuro intervenido. En 2005, la Federación Universitaria Argentina entregó diplomas a 70 docentes que tuvieron que renunciar en 1966 de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y en 2010, el unitario televisivo Lo que el tiempo nos dejó presentó un capítulo referido a la noche de los bastones largos. O sea, en un gobierno nacional y popular para nosotros, pero para un 40% de la población fue un gobierno represivo y dictatorial como el de Cristina y el de Néstor Kirchner, se le hicieron homenajes a ese vaciamiento de científicos, la primer fuga de cerebros, o una de las primeras fugas de cerebros de estos últimos años. Muy bien, y como me gusta... Perdóname, siempre... Lucía, quiero hacer dos subrayados, nada más. Después Bien. te dejo. Hay una señora que se llama Sara Rieti, que fue la primera química nuclear, que también tuvo que salir corriendo la noche de los bastones largos. Sí. La palabra los bastones largos viene de la noche de los cristales rotos, del nazismo. Ah, mirá, eso no lo sabía. Claro, viene por ahí. Era muy amigo de César Milstein, el marido y ella. Julio. No, viene de los bastones largos, viene de los bastones de la policía que hicieron en la facultad de... no fue en filosofía, sino que fue en exactas. Hicieron una fila para que salieran los alumnos. Doble fila. Una doble fila y a garrotazo limpio los sacaron a todos. Iban saliendo y iban pegando garrotazos. Sí, claro. Sí. Yo estaba estudiando filosofía. Perdón. Pero con exacta se la habían agarrado porque decían que era un foco de subversivos apátridas. Claro, científicos. Me extrañó que hayan elegido exactas, porque en realidad el foco de subversivos era filosofía. Digamos, en filosofía, letras, sociología, ahí estaba un poco de subversivo. Claro, ahí estaba. Claro, pero ellos con exactas se la habían agarrado. Pero fíjate que hay otro señor que, viste, la historia lo dejó un poco olvidado, ¿no? Que se llamaba Rolando García. Era un epistemólogo, físico, una gran mente era, ¿no? Estaba en ciencia exacta. Ustedes saben que este señor, junto con Jean Piaget, si alguien conoce un poco de psicología infantil, lo tiene que recordar, sí. Desarrolló la epistemología genética junto con Piaget. Fíjate qué mente, ¿no? Es decir, la bestia del teniente general Onganía mandó a romperle la cabeza a todos los profesores de esa universidad. Perdóname, quería hacer esas dos cosas. Había anotado el listado, pero bueno, me pareció una barbaridad leer todos esos nombres, pero está bárbaro que hayas rescatado esos dos, porque eso le da la dimensión humana también al comentario, ¿no? Cuando uno habla de fuga de cerebros o de romperle la cabeza con un bastón, a cualquier persona es una crueldad, pero lo estaban haciendo con científicos de primera línea, con gente que después triunfó en otros países.
Bueno, ahora lo vemos en otra dimensión. Macri se ocupó de destruir CONICET. Y ahora, gracias a que CONICET se está reflotando con la gran mayoría de la gente que echaron, están en la búsqueda de la vacuna y están en hallazgos propios de sus conocimientos y capacidades, ¿no? Por eso a veces da tanta bronca que haya una mitad del país que tenga una mirada tan pequeña y que no pueda analizar la historia profundamente, pero bueno. No conocen la historia. No, el tema es que no conocen la historia. O por ahí no la conocen no y la se conocen quedaron con un comentario sesgado, claro. ¿No? Bueno, ¿les parece que cierre mi columna con un pequeño texto? Dale. A mi gusto es un texto muy bello. Nuestro querido amigo Nazareno, que es muy pum para arriba, me diría: uy, no, con ese texto nuestra audiencia se va a suicidar. Bueno, no, muchachos, no se suiciden, disfrutemos a los buenos poetas que dicen cosas dolorosas, pero de manera muy bella. De César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos. Son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bueno, excelente, muy bueno. Una maravilla, Vallejo. Y otra persona que me estaba acordando ahora era Manuel Sadowski, otro de los científicos que salió molido a palos de la Universidad de Salta, que fue el primero que introdujo la computación en el país. Qué bárbaro. Estamos hablando año 1966. Pasaron 54 años, ¿no? 44. No, 54. 54 años, tenés razón. 54. Yo lo recuerdo porque yo fui parte del golpe militar. Yo estaba haciendo la colimba y me acuerdo perfectamente de esas cosas. ¿Cómo fuiste para usted? Claro, me acuerdo perfectamente. No. Soy golpista, sí señor, me lo tengo que asumir. Por eso me acuerdo. Lo tengo muy, muy presente eso. No fui a pegar palazos, porque los que fueron a pegar palazos fue la Guardia de Infantería de la Policía Federal. A ustedes los tenían de retaguardia atrás por las dudas. Por las dudas, que pasar algo. Si los científicos sacaban cañones o armas. Y sí, era todo subversivo. Bueno, ahí lo tenemos a don Gabriel Fernández, con esa bonomía y esa alegría que se le dibuja en el rostro. ¿Cómo le va, Gabriel? Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, todo tranquilo. Acá estamos. Pateando computadoras. ¿Pateando computadora? Sí. Sí, hoy lo vi que estaba en un hot sale, usted, ¿no? No, un montón ¿por qué? de productos. Sí, lo vi. Sí, no me diga que no, porque lo vi. Sí, pero no estaba en ningún hot sale. Son productos eran productos que estamos comercializando a partir de nuestro emprendimiento productivo, ¿no? Nada
Vio, man, le van bien las cosas. Sí, dice el refrán, a río revuelto, ganancias de pescadores. Qué bien, muy bien, me alegro. En un momento en el cual está todo tan informatizado, es así, o sea, hay otros gremios que les está yendo mal, y es la realidad, y hay otros que estamos con mucha demanda. También es medio complicado porque estás trabajando en un contexto en el cual los productos son muy caros, la gente no tiene dinero para comprar, entonces a veces quiere arreglar lo inarreglable. Ese también es un problema. Tampoco es una cosa porque pasás presupuesto y fíjate, y cómo, a ver cómo me lo podés hacer, si podés conseguir otra cosa porque no llego. Y yo trato de solucionar el problema a todo, más que nada porque hay muchos que están laburando. Hay algunos que, por ejemplo, les recomiendo que no es obligación del empleado tener una computadora. La obligación es del empleador. Si a vos no trabajabas en tu casa y a vos te mandan a trabajar a tu casa, en consecuencia las herramientas de trabajo te las tiene que brindar el empleador. Es verdad. El empleado en un gasto o en arreglar algo que no tiene. O sea que no tiene el dinero para hacerlo. Si nadie dispone de 50.000 mangos para comprarse una computadora, va a trabajar de la calle, sin duda, ¿no? Después tenés otro tema que, por ejemplo, es el tema de los chicos con las clases, que todo es videollamada o camarita, y camaritas no hay. Están muy caras, los chicos se quieren integrar a hacer clases y no pueden. Por suerte, bueno, ahora estamos en vacaciones, vamos a ver qué pasa después de las vacaciones, a ver si aparece algún otro nuevo método, pero bueno, hay trabajo, pero tampoco en algunos casos es grato, ¿cierto? Renegás mucho por ese sentido, de que a veces querés reparar lo irreparable, o lo que ya... Hay gente que ha sacado computadoras del Arcom, claro, y equipos que ya no podés hacer andar, y bueno, es lo que tienen. Porque en una casa que generalmente se arreglaban con una computadora, hoy están precisando 3 o 4, y es imposible. Gabriel, ¿anduviste por los barrios? ¿Qué pasó? ¿Sabes alguna novedad? Hoy casualmente hice una salidita, lo que noto, o sea, por ejemplo, hubo un comedor el comedor de Tita, que la semana pasada le llevé, pero mucho alimento, bastante. Habíamos hecho una colecta con varios compañeros que me dieron una mano, y habíamos juntado 4.000 pesos en efectivo, más mucho alimento así suelto, donaciones, y más o menos habíamos calculado que con eso iba a tirar 2 semanas el comedor, y no, hoy lunes a la semana exacta ya estaba sin nada. Hoy lunes, perdón, ayer lunes. Y pidiendo más alimentos, o sea, y es complicado porque no están los medios, porque la gente ha colaborado recién y otra vez pedir colaboración es complicado. Entonces, en especial hay mucha demanda de leche, bueno, alimentos secos, verdura, carnes, en fin, bastante. Sí. Nada, está complejo, está bastante complejo. Pero bueno, por otro lado, una cosa que me comentaron en los barrios, que él está viendo alguna changuita, que no estaba viendo en algunos casos, especialmente en lo que es la construcción, pero muy, muy despacito, muy, muy lento. Ahí Lucía estaba levantando la mano, no sé qué quería decir. No, como para redondear esto que comentabas vos, Gabriel, vos sos un tipo particularmente solidario, que juntás cosas así en forma personal, con amigos, y hay mucha gente, afortunadamente, como vos, y varias instituciones, por ejemplo, los artistas están haciendo varias cosas, entre ellas un festival solidario que están haciendo los músicos. Yo con ellos he colaborado varias veces, y vez pasada me contaban que
le están pudiendo llevar comida semanal a 30 comedores. Han hecho una movida impresionante, ¿no? Tienen 3.000 o 4.000 personas metidas en el Facebook, a través de lo cual ellos juntan dinero y compran. Ellos no juntan mercadería, juntan dinero a través de un CBU o lo pasan a buscar por tu casa y compran mercadería fresca. Entonces, para poder llevar pollo, carne, leche, que no sea siempre, viste, arroz y fideos con un poco de salsa. O sea que hay una red impresionante, ya sea con personas individuales, como en el caso de Gabriel, o con instituciones. Se han creado redes muy fuertes y desarrollo de la provincia manda bastante y alguito desarrollo municipal, pero aún así no alcanza. Aún así no alcanza, porque es claro, cada vez es más la gente que demanda alimentos. Los chicos me decían, Lucía, hemos comprado la última vez, pero te hablan de, qué sé yo, 300 kilos de carne, de carne roja, 200 kilos de pollo, y dieron de comer un tiempo determinado y ya se les terminó. Obvio, porque cada vez hay más personas en los comedores que asistían a 70, ahora asisten al triple. Es complejo el tema, pero bueno, quería subrayar esto, ¿no? Lo de las redes solidarias, que también hay muchas, afortunadamente. No alcanzan, sin duda. Así. Bueno, no, vos sabés que yo quería traer otra novedad que tenemos en la Argentina, que no salió en muchos lados, pero sí uno buscando encuentra algunas cosas. Ustedes saben que se formó la agrupación 1, no sé si la conocen. No es la que busca lleno de esperanzas el camino que los... No es el tango, no. No, vos sabés que la agrupación 1 es una agrupación de iglesias evangélicas. Ah, sí, me enteré. Sí, escuché algo, sí. Escuché, ahora que lo decís ahí, lo escuché. Los muchachos estos de las iglesias electrónicas, como yo las llamo, se juntaron y tienen lugares, ya, por ejemplo, tienen diputados, tienen concejales en distintas partes del país, ¿no? Ellos dicen que están en Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Corrientes, Salta y Santa Fe. Es un movimiento evangélico, es autárquico, simplemente, pero no tiene nada que ver con Juan José Gómez Centurión ni con Cynthia Houghton, que ellas hablaban del tema de los pañuelos pro vida, ¿no? Uh-huh. Pero la alianza la están haciendo con el PRO, sin duda. Ya hablaron con la ex ministra Patricia Bullrich. Ahora van a ir por otros personajes, como Cornejo, otro más que estaban acá, ya les digo. Hablan con este muchacho de Mendoza. Y bueno, se están armando. Ellos hablan de que tienen más o menos un capital de 9 millones de votantes. Esto me hace acordar un poco a lo que pasó en Brasil con Bolsonaro y las escuelas, las religiones evangélicas. Es decir, la mayoría de los funcionarios de Bolsonaro son de las iglesias evangélicas. Creo que está tomando un gran ímpetu estas diferentes, digamos, formas de la política. Lo que no presentan nunca, cuáles son los proyectos de ellos. Ellos quieren asociarse con el PRO porque dicen que es el lugar donde mejores se encuentran, pero no tienen proyecto político. Creo que va a ser un tema de mucha lucha, ya que si tienen 9 millones de personas, como ellos dicen que tienen, ¿cómo haces para explicarle a esta gente que está
totalmente cooptada por una religión que realmente yo mucho no la entiendo, que son saludo 1, saludo 2 y votamos a quien lo dice el pastor. Creo que es un tema y que no hay que tenerlo de lado. Creo que hay que tenerlos mirándolo para ver para dónde quieren ir. Hoy hace 3 o 4 días salió una nota de quiénes son los personajes que no dicen que pertenecen a la iglesia evangélica, pero sí están. De la que me acuerdo, sí, es esta chica Oliván. ¿Y María Julia? María Julia. Claro, sí. La que dice ser periodista. Exacto. Sí, ella ya está confirmado eso, ¿no? Es decir, así que cuando una iglesia. Sí, ella pertenece a una iglesia. Fue la primera de 678, ¿no? Exactamente. Claro, sí. Fue la que le hizo la nota a Néstor. Cuando Claro. Néstor fue a 678, la que conduciera ella. Claro. Sí. Bueno, esta señora está en una iglesia evangélica que hoy es una gran defensora del PRO y en contra del peronismo, sin duda, ¿no? Ahora, tenerlo a Néstor enfrente y no aprendiste nada, ¿eh? Bueno, terrible, claro. ¿No? Vos fijate, ¿no? Es decir, cómo se empiezan a descubrir cosas. Es decir, ¿por qué tanta esa cosa férrea en contra del peronismo, del kirchnerismo, de Cristina? Ya sabemos de dónde viene o por dónde viene la cosa. Es decir, realmente me sorprendió el nombre de este asunto. Pero bueno, creo que hay que poner el ojo en esos muchachos. Y chicas. Y chicas, claro. Y muchachos. Julio. Y muchachos. No. Te estaba escuchando muy atentamente. Sí. Son esta gente, digamos, este tipo de agrupaciones que tiene como, no sé, como unicidad el tema de la religión, están apareciendo o se están formando en varios lugares. Ya se han formado, por ejemplo, en Brasil. En Brasil son muy fuertes y están apoyando a Bolsonaro en forma muy, muy contundente, ¿no? Evidentemente expresan un pensamiento muy de derecha. El pensamiento que tenía en un momento la Iglesia Católica en su conjunto, que era un pensamiento muy de derecha, hoy se ha trasladado a estas misiones evangélicas. Lamentablemente, ¿no? Claro, mira lo que decía, por ejemplo, Bullrich hace unos días, que cree que el gobierno nacional suspenderá las PASO en el 2021. Y entonces las internas partidarias se resolverán con elecciones para afiliados y afiliadas. Por ese motivo, la dirigente va detrás del objetivo de conseguir millones de afiliaciones en todo el país. ¿Sí? ¿Sí? Nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí, debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí, debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí, debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí. Volvimos a De Esto No Se Habla, al 88.7, en el último bloque de la noche. Como todos los jueves de 18 a 20 horas estamos acá. Vamos a escuchar a Ángel Cadelli. Por ahí no es una persona muy conocida, la gente por ahí dice, ¿quién será este tipo, no? Pero es un ingeniero industrial, es un histórico trabajador del astillero Río Santiago, que dijo cosas interesantes. Lo vamos a escuchar y después seguimos, dale. La condición de argentino es una condición ideológica que casi nadie reivindica. Ser argentino significa tener un modelo de desarrollo del propio país apuntalado en el Estado empresario, que es lo que quieren destruir siempre. Entonces, además de Perón, antes de Perón, ¿quién está?
Irigoyen con YPF. ¿Qué hace Irigoyen? Bueno, crea la primera petrolera estatal del mundo. No la primera de la Argentina, la primera de Sudamérica, la primera del mundo. Lo corrió por la izquierda a Lenin, a Stalin, a Trotsky, a todos. Entonces, la primera petrolera estatal del mundo no es de izquierda, es radical. Que ahora no sé qué significa ser radical, pero en esa época era el rojo de Rosas y el blanco de Oribe, que era uruguayo, además, internacionalista. Entonces, cuando crea YPF, Irigoyen, en una actitud netamente argentina, lo manda a Mosconi a hacer un periplo latinoamericano. Va al Uruguay, no le dice a los uruguayos, ustedes tienen que abrir sucursales de YPF, tienen que crear su propia YPF, que es la ANCAP. Va a Brasil y les dice lo mismo, ustedes tienen derecho a manejar su propio petróleo como nosotros hacemos con el nuestro. Y se crea Petrobras. Llega a México, Mosconi llega a México y le dice, mexicanos tienen que crear su propia petrolera, y nace Pemex, Petróleos de México. Vuelve, se ve que ya extrañaba un poco, y crean YPFB, como dicen los bolivianos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Entonces hay una generosidad argentina que es antiimperialista y se la banca. Antes de eso, defendiendo el mercado interno, ley de aduana, vuelta obligado, Rosas, se gana el sable de San Martín. Para seguir con esto de la ideología argentina, antes de Rosas, San Martín, ¿qué hace? Se apodera de la gobernación de Cuyo para hacer caja. Y con la caja, ¿qué hace? Crea el Ejército de los Andes, libera Argentina, libera Chile, libera Perú, y no se apropia de ninguno de los tres. ¿Ustedes se imaginan a Napoleón haciendo eso? Que quería comerse media Europa. ¿Se imaginan un inglés liberando un pueblo y diciendo, bueno, ahora se lo cedemos para el autogobierno? Y antes que eso, Mariano Moreno, 1810, plan de operaciones. Plan de operaciones de Mariano Moreno. Fábrica de pólvora, de fusiles y de armas en Capital Federal, en Córdoba y en Tucumán. Bueno, pero eso es de izquierda, Cadelli. No, de izquierda las pelotas. Marx nació en 1818. Mariano Moreno y San Martín eran tan buenos que en vez de copiar el pasado, que lo conoce todo el mundo, copiaban el futuro que todavía no había llegado. Es maravilloso. Entonces, ser argentino es naturalmente ser antiimperialista. Es naturalmente, porque está en el gen del argentino. Claro, me parece un fantástico lo de este hombre. Fíjate que él dice, copiaron el futuro. Esa frase me parece maravillosa. Sí, realmente es una visión histórica muy original, porque cada cosa que dice realmente uno la sabe, la conoce, pero lo junta todo y te da una visión realmente muy espectacular de la historia, ¿no es cierto? Y de alguna manera inaugura como una especie de doctrina argentina para el mundo, ¿no? Claro. Donde se marcan hitos muy importantes, como es el de Mosconi, mejor dicho, de Hipólito Yrigoyen, el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Digamos, se va marcando una serie de hitos que nos llevan justamente a que después aparezca el peronismo y resuma en su doctrina todo lo que, digamos, la historia nos legó, ¿no? Lo que Moreno nos legó, lo que San Martín y Rosas nos legaron, y bueno, Hipólito Yrigoyen, todo se conforma el movimiento nacional. Pero está muy bien explicado y muy bien dicho. A mí me pareció maravilloso cómo lo explica, ¿no? Es decir, lo que vos decías, Julio, es decir, el resume, digamos, la historia de la Argentina, que, como decíamos en el bloque anterior, la gente la historia no la conoce. Claro. Solamente se nutre de algunos titulares del diario y nada más. Es decir, no sabe lo que pasó hace 100 años atrás. Es una lástima, porque este hombre andaba queriendo manejarse
con el astillero Río Santiago. Él fue, siempre trabajó ahí. Él habla de que la Argentina pierde 7.000 millones de dólares por año de fletes, de barcos alquilados. Por no tener barco. Por no tener barco. Y habla de que, bueno, la época de Menem destruyó, el astillero lo destruyeron. Después habla de que en la época de Macri dejaron caer una grúa de 30.000 kilos y nunca la rescataron. Es decir, Río Santiago lo dejaron como cosa que no existía, no les interesaba. Por eso compraban, ¿te acordás las lanchas rápidas que compraron en Israel? Sí. Y hablaban de no sé cuántos millones de dólares y los obreros de Río Santiago dijeron, nosotros por eso le hacemos 14. Sí. Por ese precio. Sí, sí. Claro, destruyen la industria nacional para hacer el negocio de comprar afuera. Esto es un poco... Sí, Lucía. No, perdón por interrumpirte, pero me encantó esa comparación que hizo entre Napoleón y San Martín, ¿no? Claro. ¿Quién puede imaginar a Napoleón liberando a otra nación por el simple y maravilloso hecho de liberarla y no querer apropiársela? Y yo diría que no solo Napoleón, casi todos los conquistadores, imagínatelo a Hitler haciendo eso, liberando un país atrás del otro. O sea que ese espíritu antiimperialista, es verdad, lo han tenido nuestros próceres. ¿En qué momento, en qué bisagra de la historia el imperialismo se apropia del 40% del pensamiento o del 30% del pensamiento de este país? Ahí sería interesante establecer eso, ¿no? ¿En qué momento de la historia ocurre? Quizás cuando, claro, después del peronismo, que no toleran un movimiento que sintetice todo lo anterior y que encima se ocupe de los pobres como hasta ahora no se había ocupado quizás ninguno de los otros movimientos, porque bueno, estaban en otras cuestiones, que liberar continentes, que crear YPF, o sea, el que realmente trabaja por la justicia social es Perón. Por ahí ya les rebalsó la gota y ahí empezó el gran intervencionismo yanqui, ¿no? No sé, es una pregunta. No, creo que primero fueron con los ingleses, y si no te olvides que nosotros éramos parte de la corona inglesa. Ya hubo un gran político argentino que decíamos técnicamente éramos parte de la colonia inglesa, con el pacto Roca-Rússima. Sí. Bueno, después termina la Segunda Guerra Mundial y los cipayos de la Argentina se pasan, en vez de los ingleses, los norteamericanos. Y bueno, ahí empieza la historia. Pero más allá de lo que dice, lo que dijo Lucía, tiene razón, ¿no es cierto? Sí. El tema de la mirada hacia los que menos tienen, digamos, que tienen todos los movimientos populares y democráticos, no solamente en Argentina, sino en América mismo, pero la diferencia está justamente que Argentina podría haber sido una potencia imperialista. Claro. Digamos. Sí, no. Si hubiera unidad de concepción y de acción en las autoridades de aquellos tiempos, digamos, le hubieran dado el mandato a San Martín para no sé, para quedarse con Chile, con Bolivia, con Perú. Pero no fue ese el sentido ni de la autoridad, ni mucho menos de San Martín. No. Tenía una concepción de una América unida bajo una sola bandera, digamos. Esa era la idea de los patriotas en ese momento. Sí, persona interesante este señor. Muy interesante. Muy. Sí, ustedes saben una cosa que, ahora con el tema este de los espías, de las declaraciones de algunos ex espías, miren lo que salió, lo que se supo en los tribunales federales de Loma de Zamora.
La RAM, ¿sí?, dice el informe de inteligencia, esto es los tribunales de Loma de Zamora, utiliza la violencia como metodología única de protesta. Sueñan con un Estado mapuche autárquico en la Patagonia. Algunos de sus miembros fueron avalados por el kirchnerismo. Habían recibido apoyo financiero de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo e Instituto de Asuntos Indígenas y la izquierda setentista. ¿Sí? El referente de la RAM, según el informe, era Facundo Jones Wala, y que se pudo establecer que la abogada Elizabeth Gómez Alcorta defendió a Jones Wala. En la actualidad, Gómez Alcorta integra el equipo de defensa de Milagro Sala. Esto es todo informe de inteligencia que encontraron. Dice que el 17 de agosto del 2017, 6 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, el entonces espía Leandro Araque lo señaló a su colega Jorge el Turco Sáez. Fíjate que la abogada del mapuche Jones Wala está preso en Chubut, es la misma abogada que tiene Milagro Sala. Ahí tenés la relación entre los mapuches del RAM y la gente de la Tupac Amaru. ¿Sí? Qué fácil. Qué livianos para sacar conclusiones. No, una cosa de loco. Si ese es un informe de inteligencia, digamos, más vale es un informe de idiotez, porque ¿quién? ¿En qué se basa para...? Mojarrita, los muchachos. Claro. Los superespías. Escuchá, Delfín y Mojarrita. mirá lo que dice. La inteligencia ilegal sobre los mapuches, según documentación secuestrada en el teléfono de Araque, uno de los exespías, tiene un primer informe fechado el 28 de noviembre, cuando le envió a Susi un documento en formato Word titulado Mapuches y Petroleras. Araque lo reconoce como un informe nuestro y relata supuestos vínculos entre comunidades mapuches e YPF para el desvío del fondo del Estado. El 21 de noviembre del 2017 chatearon por WhatsApp la ex espía Sáenz, su hija Belén y Araque, sobre la base de otro documento titulado Grupos Conflictivos. El reporte indica que la CAM es una organización política y comunitaria que reivindica la autonomía de pueblos mapuches respecto al Estado de Chile y cuyos métodos han sido calificados de terrorismo. Sobre Facundo Wala dice su hermano Fernando que hay fochos y fichas personales, ahí te lo mando. El documento menciona sospechas de sectores políticos importantes a nivel nacional y ONG extranjeras financiar parte de sus actividades. Se detectaron mensajes a través de los servicios de Telegram y WhatsApp en que hay diálogos que demuestran una coordinación ya consolidada entre los grupos que bajo consigna de querer conformar una nación mapuche contra la opresión capitalista y la extranjerización de tierra están cometiendo todo tipo de ilícitos. Ese resumen no incluye las declaraciones de Bullrich cuando habló del grupo del RAM iraní solventado por los ingleses, que lo escuchamos por televisión. Era una mezclita un poco rara, pero claro, me acuerdo que lo dijo. ¿No está en ese informe? No. ¡Qué disparate! Sí, la izquierda de los 70. ¿Viste? Cualquier cosa podés poner. No, pero acá hay más. Dice, por ejemplo, de acuerdo con informes, los mapuches tuvieron apoyo y financiación de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, vínculos con el anarquismo internacional, los movimientos de apoyo a los rebeldes de Kurdistán y entrenamiento de la FARC y los separatistas vascos de la ETA. El entrenamiento incluía cómo ocultarse de la visión de los drones. La ETA. La ETA. Claro, es muy difícil de ocultarse de los drones. Es mucho. No, digamos, por eso uno tiene ese prejuicio, ¿viste? Que se supone que los servicios de inteligencia tienen que ser inteligentes, pero no es así. Claro, pero son los más idiotas que hay. Si estos son el ejemplo de la inteligencia. Yo no quiero pensar en entrar en una guerra, ¿no? Con los servicios de inteligencia estos que tenemos. Dios mío. Lo que pasa es que estos servicios de inteligencia, lo que en realidad
En realidad estaban para armar causas, para desgastar a opositores. O sea, la función de estos servicios de inteligencia no era salvaguardar los intereses del país, vigilar fronteras, combatir verdaderamente el narcotráfico, para nada, era todo lo contrario, hacer operaciones berreta, era plantar pruebas, era defenestrar opositores, en fin. Esa era la función de los servicios de inteligencia del macrismo. Para nada Claro. era funcionales a un proyecto de país, eran funcionales al proyecto de ellos, tenían ¿no? proyectos, sí, estos muchachos tenían proyectos. Destruir toda la oposición a como dé lugar. Tal cual. ¿Qué Pero- decía? Esa descripción de la RAM que hacen es tan pueril que digamos, a las claras muestran que lo único que están haciendo es escribir lo que ellos presumen en su exótica imaginación, porque no hay un solo dato de la realidad que les dé que le dé solidez a esa supuesta investigación. Ahí no hay ninguna investigación, es una ocurrencia. Claro, algo tenían que poner, tenían que escribir algo. Vos fíjate lo que dicen, rebelde del Kurdistán. Claro, ni deben ¿Pero saber quiénes son? quiénes son, dónde están. No creo que no conocen dónde está el país de Kurdistán. No, ni saben qué es. ¿Qué es el Kurdistán? Porque no tiene país. Claro, Es una etnia que está difuminada por Turquía, por Siria, por Irán. Son los kurdos, famosos kurdos. La ETA feneció ¿cuántos años? No, pero son los kurdos por otra cosa. No son kurdas, son kurdos. Claro. Son kurdas, pero además son contradictorios porque los kurdos son enemigos de los iraníes, de los sunitas iraníes, o sea, del Hezbollah. Son incompatibles, o sea que es una mezcla que tomaron cualquier cosa. Podrían haber dicho los independentistas de, no sé, de Surinam. Claro, o lo de Irlanda. Claro, pero vos les estás pidiendo ahí que sean inteligentes. Por eso. Estás pidiendo mucho. Pero fíjate, demasiado. Hablan también de los separatistas vascos de la ETA. Que ya no. ¿Cuánto hace que la ETA no funciona? Claro, sí. ¿Qué tiene, qué tiene que ver? El IRA, además vos, sin viajar, sin haber puesto los pies ahí en el sur, uno veía las fotografías, las imágenes de lo que eran esos grupos a los cuales fue a apoyar Santiago Maldonado, y vos veías esa pobreza, esa humildad, los tipos con un palo en la mano, el mismo Nahuel, que no le encontraron una sola arma, o sea, y que cuando pusieron por televisión que estaban tremendamente armados, lo que mostraban eran un hacha que para cortar leña, claro, dos palitos y un cuchillo tramontina. Era una vergüenza. Entonces, uno mismo se daba cuenta en ese momento y se sigue dando cuenta de que era toda una mentira armada. Para completarla, ellos hablaban de ese peligro espantoso en el sur, y ni bien pasó lo de Maldonado, supuestamente se aclaró lo de Maldonado, que nunca se aclaró en realidad. Al poco tiempo, el presidente se toma vacaciones y va a esa zona. Entonces vos decís, si están los tipos armados hasta los dientes, de verdad, y los banca en ese momento los ingleses, ahora parece que era la madre de Plaza de Mayo, bueno, alguien los bancaba, y tenían un armamento tremendo. ¿Cómo alguien no le dijo, no, Macri, váyase a tomar vacaciones a Jujuy, que está su amigo Morales, no vaya al sur? Vaya para el otro lado. Claro. Pero, Lucía, yo estuve en el sur y entré a una comunidad mapuche, que hay varias, no es solo una comunidad, son varias comunidades distintas, ¿no? Es decir, están divididos, no sé por qué. Sí, hay varias divisiones. No, hay varias.
Si vos vieras cómo vive esa gente ahí, con Sí, el me frío imagino. que hace, con el frío que hace ahí. Ellos viven en el medio del bosque, no viven en una casa calefaccionada, viven en el medio del bosque. Y si no tienen un cuchillo, no tienen un hacha, no sobreviven. Claro. Es imposible pensar que alguien pueda vivir en ese lugar sin un cuchillo, algo para cortar leña, para Y comer. Rubén, y si tuvieran Sí. una escopeta o Claro, un revólver, tampoco sería un arma claro, de guerra, porque es para cazar, para claro, lo que sea, sí, digamos, ellos no van para sobrevivir en no van esa al región. supermercado a comprar. Claro. Yo me acuerdo cuando la Burris decía que habían encontrado armas que arrancaban árboles de Sí, cuajo. de cuajo. ¿Te acordás? Sí, eran unas hachitas que daban lástima. Pero no, pero para arrancar un árbol de abajo, tenés que tener un arma más Sí, interesante, ¿no? Una 9 milímetros, sino tenés que tener una escopeta, una ametralladora. Ella decía que arrancaban los árboles de abajo. no, Bueno, han mentido de un modo tan vulgar y tan grosero, y yo espero que todo el país en algún momento se dé cuenta, porque fue una mentira vergonzosa realmente, y comprometiendo dineros del Estado, porque todos estos fantoches de la ilegalidad de los grupos que espiaban estaban todos bancados por el Estado, supuestamente para que nos defendieran de los de afuera, y ellos gastaban millonadas para maltratar a los de adentro. Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. fíjate que este informe que acabo de leer es de ahí de los tribunales de Loma de Zamora, ¿no? Es decir, que están saliendo, claro, cuando entraron a buscar información, encontraron estas cosas. Qué Esto es fantochada. esto de la semana pasada. Es decir, y vamos a ver las cosas que todavía no sabemos. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar de acá a un tiempo. Sí, acá, Nada. al contrario de Luisa, soy pesimista en el sentido de que haya gente que se va a dar cuenta. Sí, No, lamentablemente no, porque siguen pensando que en fin, que son cosas ciertas, que lo que dijo Bullrich estaba bien. Muchos siguen aplaudiendo a Chocobar, Claro. y la doctrina, y etcétera, etcétera. Así que bueno. Sí, además si lo replican Feynman y Leuco, tiene que ser cierto. Claro, Es terrible. Claro. Por lo menos esperemos que la justicia actúe debidamente y que unos cuantos de esos personajes terminen presos, realmente. Yo de espero verdad. que sí, ¿no? Espero que sí. Y ahora vamos al tema de la justicia, porque yo quería hablar del tema ese. Lástima no tenemos mucho tiempo, pero bueno, no conozco mucho del tema, pero se está armando una comisión bastante pluralista, y bueno, ya de La Nación, de Clarín, de Infobae, en fin, de toda la prensa esta mediática concentrada, están pegándole a todo el mundo, ¿no? Y estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Carlos Arlañán, que la verdad que es difícil entrarle por algún lado a Arlañán, ¿no es cierto? Ni como juez de la corte que hizo el juicio a las juntas, ni como funcionario de la provincia de Buenos Aires en el tema de seguridad. Nadie puede objetar absolutamente nada. Y bueno, está diciendo que es una cosa que están estudiando, que están viendo, y que los convoca el presidente para hacer una evaluación, pero ya le están pegando a todos ellos como... No, va a ser una guerra. Claro. Una guerra sin par. Todos los cañones apuntados a esa comisión, y qué es lo que va a decir esa comisión. Cuando hablan de ampliar la corte, ya están diciendo, ¿cómo van a ampliar la corte? No, puede ser, porque van a poner todos kirchneristas. Fíjate vos, ya se están adelantando.
Cuando No, la Corte ya tuvo 9 miembros hace 10, 15 años, ¿no? Claro, ¿cuánto hace? Claro, O más. más, en la época de Menem fue. Claro. En ese sentido, Macri se ahorraba las críticas porque todo lo hacía con DNU y entre gallos y medianoche. Entonces, como nada salía a la luz, como nada se discutía en una comisión, como nada, todo era entre 4 o 5 y con DNU. Entonces se toqueteó a la justicia, manoseó a todos los que quiso, echó jueces, puso jueces por la ventana. Ahora que se quiere hacer una reforma con la discusión de todos y de todas, entonces ahora nos empezamos a oponer. Es muy rara una parte de nuestro país, es muy rara. Nos estamos quedando sin tiempo, ¿verdad? Qué lástima, pero no, quería dejar una última información. Resulta que le dieron 40 años de prisión a Leonardo Migrelli, uno de los hacedores del Lava Jato en Brasil. Sí. Pero los 40 años se lo conmutaron por 4. La mierda. Sí, bueno, sí, porque es arrepentido el hombre. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para el próximo programa si tenemos tiempo. El hombre declaró que le hizo transferencias a don Gustavo Arribas. Mira. Sí, ¿se acuerdan que él le preguntaron $70.000 de dónde regresaba? Dice, no, vendí un departamento, después no era el departamento, era que había vendido los muebles. Una historia. Como los dólares de la Michetti. Más o menos. Pero les quiero terminar, para ir terminando, les quiero comentar que él dijo que la documentación en manos de los fiscales del Lava Jato incluía constancias de varias transferencias por un total que superaba el $500.000 que Meirelles habría dispuesto durante el 2013 desde una cuenta en Hong Kong a nombre de su sociedad RFI Import-Export a otra cuenta a nombre de Arribas a una sucursal de crédito suiza en Zurich. ¡Qué nenes! Qué bien, ¿eh? ¿Sí? Meirelles decía que él dio propina. Propina en portugués quiere decir coimas. No es como lo decimos nosotros, propina. Se esclareció el dinero de arriba. Muy bien. Claro. Que había dado en un total entre 3.000 y 3.500 operaciones hizo con la Argentina. Que según Macri era el hombre más inteligente que conocía. El más vivo de todo. El más vivo de todo, porque por eso lo puso como jefe de la CIDE. Ahora, este hombre que está aprobado y aceptó ser colaborador de la policía, dijo, sí, yo arriba le mandé $500.000 de mi cuenta tal a la cuenta de él que está en los países fiscales. Así que... Bueno, los 36 años que le sobran, que se los den arriba. Espero que algún fiscal o juez argentino tome esa declaración para hacerle juicio a Arribas, ¿no? Claro, pasa que vos sabés que Canicoba Corral lo había imputado a Meirelles, quería que viniera para que le explicara. Lo recusaron. Canicoba se va. Claro, no, en su momento. Sí. Lo agarró Bonadío y dijo, no, es mentira, porque este Meirelles lo quiere ensuciar arriba, es mentiroso, ¿no? Y se cortó la causa ahí. Bueno, ahora vemos qué va a pasar. Señor, nos estamos yendo. Bien. Bueno. Nos volvemos a reencontrar en la 88.7 en Radio La Azotea el jueves próximo de 18 a 20. Julio, Lucía. Hasta el jueves. David. Chao, Nasa. hasta el jueves que viene. Nos vemos. Chao, Rubén, Chao, gracias. Nazareno. Podés hablar, Nazareno. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.